lo que estábamos viendo. Buenos días, tardes y noches a todos ustedes que siguen su canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Hoy vamos a ver Génesis 14, que nos habla de tiene dos perícopas importantes. Una, Abraham, que rescata a su sobrino, y otra donde conocemos quién es Melquisedec. Vamos a empezar porque hay mucho de lo que hay que hablar en esta sección. Ahora bien, empecemos sin más demoras. Recordemos que estamos viendo el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, y estamos viendo el acontecimiento de Génesis. Génesis tiene, por el momento, esta perícopa. Hay algunos que dicen que no ocurrió, principalmente por los nombres misteriosos de algunos de estos reyes. Otros dicen que sí ocurrió también por otras situaciones. Vamos a ver parte por parte. Yo, claro, como creo en la Biblia, creo que esto sí ocurrió. Por lo tanto, vamos a seguir viendo de qué se trata esto. Empecemos viendo. Y sucedió que por aquel tiempo que Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey del Ponto, y Kedorlaomer, rey de los Amitas, y Tadal, rey de los Goim. Momento, hay que ver quiénes son estos reyes y dónde estaban. Se les menciona primero a Amrafel, rey de Sinar. Veamos esto en el mapa de Tierra Santa. Sinar era esta región de acá arriba. Ni que marco yo para que vayamos viendo. Sinar era esta región de acá arriba. Esto es Sinar. Después se nos menciona a... ¿Quién más se nos menciona después? Se nos menciona a Arioc. Dice aquí rey del Ponto. En el hebreo original se nos dice que es el rey de el Azar. El Ponto o el Azar era acá arriba. El Azar era aquí. Después nos pasa a mencionar a Kedorlaomer, el rey de los elamitas. Elam era esta región de acá. Y por último nos habla de Tidal, rey de los Goim. Tidal, rey de los Goim, nos dice que había una rey llamado Tedaulam, que era rey de los seteos aquí. ¿Quién era Amrafael? Cabe mencionar, y es importante que veamos estos. ¿Quién era Amrafel? Hay que ver quién era Amrafel. Hay gente que decía que Amrafel era el mismo Nimrod, pero no conecta esto. Porque estamos viendo que lo que estamos leyendo también es en tiempos de Abraham. Por lo tanto, no puede ser Nimrod, porque si vemos en la tabla de naciones, Nimrod fue la tercera generación después de Noé. Y Abraham, de quien estamos hablando ahora, fue la 10ª generación después de Noé. Hay 7 generaciones, aproximadamente 1,5 siglos entre uno y el otro. Por lo tanto, sabemos que Amrafel no puede ser Nimrod. Pero basado a la similaridad del idioma, sabemos que Amrafel podría ser Hammurabi. Y juzgando por el tiempo en que vivió Hammurabi, que era aproximadamente de el siglo, pero en el año 1800 y fracción, a mediados del año 1700 y fracción, antes de la era común,
es decir, hace aproximadamente, son 1800 más 2021, hace aproximadamente 3800 años atrás que vivió Hammurabi. Y lo pone justo aproximadamente en este tiempo. Además, se menciona que ahí mismo en el Ponto había un rey llamado Sinin, el cual era apodado Arioc, que también era del mismo tiempo de Hammurabi. De Kedorlaomer, Kedorlaomer puede más bien ser un apodo, no un nombre, porque no se identifican nombres con ese nombre de Kedorlaomer, pero Kedorlaomer puede ser una traducción del apodo Kudur-Lagamar. Kudur-Lagamar en el idioma de los elamitas significa sirviente de la Gamar. La Gamar era una diosa pagana que se adoraba en Elam. Y luego también sabemos que en ese mismo tiempo el rey de los Eteos se llamaba Tidaula, algo parecido así. Dice el rey de los Goim. Goim simplemente quiere decir de los pueblos, es decir, de las naciones. Es decir, está diciendo, y un tal Tidaula es rey de algunos disque naciones. Algo así nos da a entender. Esto nos pone el año en que estamos hablando aproximadamente hace 3800 años atrás, el año 1700 antes de nuestra época común. Sigamos viendo qué es lo que va a ocurrir. Ellos le declararon la guerra a Bera, rey de Sodoma, Bersa, rey de Gomorra, Sineab, rey de Adamá, Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Veamos ahora dónde se encuentran estas regiones. Ahora nos acercamos más, porque estamos viendo que ahora dónde vivían estos reyes. Sabemos dónde está Monte Sodoma. El Monte Sodoma era una montaña, es una montaña que está aquí. Menciona también, ¿a quién más nos menciona? A Bersa, rey de Gomorra. Veamos dónde está Gomorra. Gomorra es precisamente esta región aquí. Nos menciona Zoar. Ahí mismo vemos Neve Zoar. Aquí estaba Zoar. Y luego se nos menciona dos pueblos más, Adamá y Seboim. Estos pueblos no se han identificado, pero se cree que las ruinas de estos pueblos estarían aquí abajo. Porque esta parte que voy a circular en rojo, esta parte del mar no existía en tiempos de Abraham. Esta parte de aquí que acabo de marcar es relativamente nueva. Ahora, ya nos hemos identificado las regiones. Sigamos ahora con el resto de la escritura. Todos estos se reunieron en el valle de Sidim, que es ahora el mar Salado. Esto verifica lo que les acabo de decir. ¿Cuál es el valle de Sidim? El valle de Sidim era todo esto. Como les dice ahora, el mar Salado. El mar Salado, que en hebreo se dice Yamelah, no es ni más ni menos que lo que para nosotros es el mar muerto. Y le decimos precisamente mar muerto porque se supone que esas aguas son tan saladas que es imposible que viva algo ahí. Sigamos viendo. Durante 2 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer y el año 13 decidieron rebelarse. El año 14 vino Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los Usíes en Ham y a los Emeos en Sabbe-Cariataim. Veamos estas regiones.
Kedorlaomer era rey de Elam. Como rey de Elam, él gobernaba aquí. Él se juntó con sus aliados. Vamos a ver, vamos marcando ahora esta gente. Kedorlaomer gobernaba aquí. Se juntó con su aliado Hammurabi, con su aliado Tidal, con su aliado Arioch. Y salieron con este rumbo para acá. Y nos dice dónde estuvieron sus confrontaciones. Dice, se confrontaron con Azaroth Karnaim, Enham y Sabe Kariataim. Estos pueblos que se mencionan aquí son algo misteriosos hoy en día. Más que nada, porque no se sabe exactamente dónde estaban, porque están en el hebreo antiguo y muchos de estos pueblos hoy quedaron en ruinas. Pero podemos concluir por lo que menciona y porque era el camino más fácil, que eran pueblos que estaban a lo largo del Tigris y del Éufrates. Además de esto, otros pueblos que son mencionados posteriormente también nos dan esta pauta, porque nos dicen aquí que luego se volvieron, es decir, perdón, dice en el versículo 6, y a los horitas en los cerros de Seir hasta los campos de Parán, que están en el desierto. Estas regiones mencionadas son zonas que voy a marcar ahorita en rosa. Estos pueblos que acaban de mencionar se encontraban acá arriba. O sea, que subieron acá, dieron batalla aquí. Estos reyes aquí bajaron también aquí para unirse a sus aliados. Y dice, y después se tornaron, que quiere decir que dieron la vuelta, que quiere decir que bajaron por acá a confrontarse con quién. Vamos a ver. Luego se volvieron, llegaron hasta el frente de Misfat, o sea, Cades, y pasaron arrasaron todo el país de los amalecitas y de los amorreos que vivían en Asazón Tamar. Tamar es la higuera. Nos están dando a entender que dieron la vuelta y bajaron aquí. Hablan de haberse confrontado y arrasado el valle de los amalecitas. El valle de los amalecitas será esta región de acá abajo. Este era el valle de los amalecitas aquí. Bajaron por acá a confrontar y a destrozar y a hacer sentir su poder para intimidar a estos reyes que se estaban rebelando. Ahora, continuamos. Versículo 8. Salieron los reyes de Sodoma, Gomorra, Adamá, Seboim, y también el rey de Bela, o sea, Zoar, y se dispusieron en orden de batalla en el valle de Sidim. Ahora nos enfocamos en el valle de Sidim. Vamos a aterrizar en el valle de Sidim para darnos cuenta lo que está ocurriendo. Aquí ya estamos en el valle de Sidim. Ahora vamos a circular. Vamos viendo que están bajando aquí la gente de la gente de Kedorlaomer y Amrafel. Mientras aquí abajo
se reúne vemos que aquí tenemos a Sodoma, a Gomorra, a Zoar, a Seboim y a Adamá. Estos reyes salen a hacer frente. Y se van presentando aquí en el valle de Sidim para luchar contra estos reyes invasores. 5 reyes contra 4 se nos dice específicamente. Ahora, sigue diciéndonos. En el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y los reyes de Sodoma y Gomorra, aquí nos está molestando, mientras huían, unos cayeron en los pozos y los demás huyeron a los montes. Sodoma y Gomorra debieron haber conocido la región, pero ni ese conocimiento recibió. Nos menciona aquí que estaban llenos de asfalto. Hasta la fecha, todavía se menciona que están llenos de asfalto. De hecho, hay regiones en el Mar Muerto donde cerraron playas precisamente por el riesgo que este asfalto presentaba y sigue presentando agentes incautas, agentes que no saben los riesgos que esto presenta. A los turistas que van a conocer el Mar Muerto se les aconseja solamente visitar aquellas playas que han sido avaladas por el sistema de turismo, porque hay otras secciones que son muy peligrosas, porque debido al asfalto y al hecho de que no es muy seguro pisar ahí, a veces hasta baches que se van formando. Se pone bien peligroso ahí. Por eso menciona aquí que algunos de estos reyes cayeron en esas trampas geológicas que se forman en esta región. Ahora, nos sigue mencionando entonces, vemos que los 5 reyes del Valle del Sidim perdieron ante los 4 reyes invasores. Sigamos viendo. Los vencedores se adueñaron de las riquezas y las reservas de alimentos de Sodoma y Gomorra y se marcharon. Se llevaron también con ellos a Lot, hijo del hermano de Abraham, con todo lo que tenía, pues vivía en Sodoma. Aquí en este nos dice que es el hijo del hermano de Abraham, pero hace falta ver el versículo 12 en el hebreo original, como lo dice. 14, versículo 12. Nos dice así. Vaikahu et Lot vet Rakosho ben Ahi, ben Ahi Abraham. Sí dice, hijo del hermano de Abraham. ¿Y por qué no dice simplemente sobrino? Porque en hebreo no existe la palabra sobrino, por lo menos no en el hebreo bíblico. En el hebreo moderno sí ya existe la palabra para decir sobrino, pero en el hebreo bíblico no existía ese concepto. Ahora, sigamos viendo. Versículo 13. Uno de los que escaparon vino a avisar a Abraham, el hebreo, que vivía en el valle de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, que eran aliados de Abraham, y aquí dice, y Melquisedec, aunque Melquisedec todavía viene más al rato. Vemos aquí de qué región está hablando. Acá. Toda la guerra se dio. La guerra se dio aquí en esta región. Y Abraham vivía en esta región de aquí. Es decir, llegaron algunos de que venían huyendo a hablar aquí con Abraham a informarle lo que está pasando. Sigamos viendo qué más nos dice.
En cuanto oyó Abraham que los 4 jefes habían llevado a prisionero a su hermano Lot, escogió 318 de sus hombres que se habían criado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. Ojo, quiero resaltarles unas cosas importantes aquí. Llevaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, hijo del hermano. Y aquí nos dice que, a ver, que se llevaron a su hermano Lot. Para que veamos que en el hebreo la palabra hermano no quiere decir que compartan la misma madre. Lot no era hermano de Abraham. Lot era hijo de Harán, quien era hermano de Abraham, porque Tare era el padre tanto de Abraham como de Harán. Vamos entendiendo. Esto lo podemos ver en cuando les hablé de ustedes de Génesis 11. Aquí les voy a poner el enlace para que ustedes puedan verlo. O también cuando hemos hablado de aquel tema. Sigamos viendo. Escogió 318 de sus hombres que se habían criado en su casa y persiguió hasta la ciudad de Dan. En el hebreo original se nos agrega otro detalle adicional. Veamos el versículo 14, creo que es. Dice Hanikav, que quiere decir sirvientes entrenados militarmente. Es decir, Abraham había llegado a ser tan rico que tenía hasta su propio ejército privado. Tanto así que él pudo juntar a sus Hanikav para hacerle frente. Estos eran su guardia personal, podríamos decir. No son gente que juntó ahí a sus gentes para ir a pelear, no. Estos eran sus propios mercenarios personales. Recordemos que los últimos capítulos que hemos visto en Génesis se nos decía que él tenía sus riquezas, por lo tanto él tenía su guardia personal. Sigamos viendo. Escogió 318 de sus guardias personales que se habían criado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. La ciudad de Dan obviamente no se refiere a Dan precisamente de esa manera, porque Dan aún no nacía. Dan, la ciudad de Dan consigue su nombre de parte de Dan, el hijo de Israel, la tribu de Israel. Como Abraham ahorita todavía no tiene a Isaac, por tanto, mucho menos a Israel, Dan todavía no había nacido. Pero dice que los persiguió hasta Dan, hasta la región de Dan. En el hebreo existe un refrán que dice min Beersheba ad Dan, que quiere decir desde Beersheba hasta Dan, que quiere decir del extremo sur más recóndito de Israel hasta el extremo norte. O sea, cuando en el Génesis se habla de Dan, sobre todo en tiempos antes del nacimiento de Jacob, lo que se entiende por la palabra Dan no es una ciudad en particular. Cuando dice la ciudad de Dan, está diciendo la ciudad del extremo más al norte posible. De hecho, vamos a ver inclusive cómo nos identifica ya después una ciudad específica que comprueba o demuestra la veracidad de esta interpretación que les acabo de dar. Sigamos viendo. Con sus hombres cayó de noche sobre ellos y los derrotó y persiguió hasta Joba al norte de Damasco. ¡Boom! Pácata, como dicen ahí algunos. Hasta el norte de Damasco.
Es decir, Abraham bajó aquí, los venció y luego los siguió correteando hasta acá, hasta el norte de Damasco, justo por la región que yo les di a entender. ¿Qué significa Dan? El extremo más al norte posible. Ahí llega Abraham y vence a Murabi, a Kedorlaomer, a Tidal y a Arioc. Los 4 reyes invasores son derrotados por Abraham. Y ahora sigamos viendo qué más nos dice. Recuperó el botín también con su sobrino Lot, con sus pertenencias, a las mujeres y al resto de la gente. Liberó a los cautivos. Versículo 17. Cuando Abraham venía de vuelta después de derrotar a Kedorlaomer y sus aliados, le salió el encuentro del rey de Sodoma en el valle de Sabe, que es decir, el valle de Rey. Hoy el valle de Rey se le entiende por diferente nombre. Hoy se le entiende por el valle del Cedrón. ¿Y dónde se encuentra el valle del Cedrón? El valle de Cedrón es precisamente este valle que corre aquí. Este valle es conocido como el Valle de los Reyes, el Valle de Josafat o el Valle de Cedrón. Aquí en esta región, vamos a regresar a ella. Acá el versículo 18, que es una parte muy importante. Regresemos hasta el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote de Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, Abraham, a ver, vamos a detenernos algo aquí tantito y poner atención a lo siguiente. Melquisedec, que quiere decir en hebreo, rey de justicia o rey santo. Él es rey de Salem, trajo pan y vino, siendo que es un sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec significa rey de justicia. Este Melquisedec es rey de Salem. Mucha gente cree que Salem se refiere a Jerusalén, pero en tiempo de Abraham, la ciudad de Jerusalén no existía. Repito, en tiempo de Abraham no existía Jerusalén. Por lo tanto, este Salem no es Jerusalén. No existía Jerusalén. En vez había otro pueblito llamado Jebús. Pero curiosamente, Salem también significa paz en hebreo. O sea, este rey de justicia es un rey de paz que ofrece como sacerdote pan y vino. ¿Quién entonces puede ser un rey de justicia que es rey de paz y ofrece como sumo sacerdote pan y vino? Este Melquisedec, por lo tanto, podemos asumir que Melquisedec es el mismo Jesucristo. Melquisedec es Jesucristo. Rey de justicia. Rey de paz. Y quien ofrece pan y vino. Aquí Melquisedec, Jesucristo mismo antes de su encarnación, está estableciendo una prefiguración de la Sagrada Eucaristía, del rito aquel que él va a instituir ya después de su encarnación, por el cual llamamos rito de Melquisedec, y de donde viene el sacerdocio católico. Vemos, inclusive aquí dice Melquisedec, bendijo a Abraham diciendo, Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra,
Y bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó en tus manos a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. Aquí vemos dos cosas. Primero vamos a ver cómo dice esto en el hebreo original. Estamos en el versículo 20. Lo está bendiciendo porque Dios le entregó sus enemigos en sus manos. Pero además de ser enemigos, fijémonos qué palabra es la que está usándose en el hebreo original. Tzarija. La palabra tzarija viene de la palabra tzar. Tzar, que quiere decir estrecho. Es decir, te libró o entregó en tus manos aquellos que te estaban causando limitaciones, aquellos que eran los orígenes de tus persecuciones, de tu estrés. ¿Cómo se siente uno cuando está estresado? Que las palabras, que los murallas se le vienen encima. Tú y yo tenemos enemigos de otra clase diferente. Hermanito, hermanita, a lo mejor estás tú sufriendo de la depresión. Este es tu zar. No estamos hablando de zares de Rusia o de reyes, sino de zar en hebreo, el cual significa estrecho o limitaciones u enemigos. Dios libró a Abraham de sus enemigos entregándoselos a él. Sus enemigos que eran la representación de sus limitaciones, de su estrés o X cosa, se le entregó en sus manos. Tú tienes tus enemigos. Tal vez sería la escasez. La escasez es un tipo de estrés. De hecho, la palabra escasez es una descripción perfecta del significado de la palabra tzar. A lo mejor sea la enfermedad, la depresión o X cosa que tú sientas tú que el mundo se te está viniendo abajo. A lo mejor está lloviendo sobre mojado en tu vida y que no encuentras la puerta. Eso es lo que significa la palabra tzar en hebreo. Y aquí, ¿qué es lo que Jesucristo le dice a Abraham? Dios ha entregado a tu zar en tus manos. Dios te hace a ti amo y dueño de tus problemas. Levanta la cabeza, no estés encorvado. Camina con dignidad. Esta depresión que sientes que el mundo se te viene encima por tu depresión, levanta la cabeza. Que Dios te entrega tu depresión en tus manos para que tú seas ama y dueña sobre esa depresión y la venzcas. Esa escasez que estás pasando tú, levanta la cabeza con dignidad y conviértete en amo y dueño de esa escasez que estás pasando. No estoy yo hablando de un supuesto evangelio de la prosperidad, no es eso lo que estoy hablando. Porque eso ya sería una exageración. Pero sí te da tu dignidad y te da los medios para que tú puedas fecundar la bendición que Él tiene para ti. Dijo Él, yo he venido para que tengan y tengan en abundancia. No está hablando, claro, de llegar a ser ricos o etcétera, pero sí está hablando de que esto que sientes que el mundo se te viene encima, levántate con dignidad, domínalo. Que tú eres hijo de Dios Altísimo, eres príncipe de Rey Celestial. Si tú has entregado tu vida a Cristo, tú eres un príncipe de Rey Celestial. Y por lo mismo, camina con dignidad. Toma control de tu situación. Que Dios te va a bendecir para que la superes. Sométete, deja que su sabiduría infinita te guíe para que tú la venzcas. Ya que tú eres hijo, hija de Dios, príncipe o princesa de
de Rey Celestial, no debes dejarte pisotear y manipular por tu situación. Tú domina tu situación, porque para eso te hizo Dios a su imagen y semejanza. Otra cosa importante en este versículo que hay que tomar en mente, nos dice aquí que Abraham le dio el diezmo de todo. Regresemos al texto que estábamos leyendo. Abraham le dio la 10ª parte de todo. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Le dio el diezmo a Melquisedec porque Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, más tarde, en la carta de Hebreos, de lo cual yo ya hablé en otra ocasión, les voy a poner el enlace, ya sea Hebreos, de lo cual yo ya hablé en otra ocasión, les voy a poner el enlace, ya sea aquí abajo en la descripción o aquí en una de las esquinas para que puedan, aquí abajo en la descripción o aquí en una de las esquinas para que puedan ver cuando hablé de eso. Estamos viendo que la Biblia habla de 2 ritos sacerdotales. El rito de Aarón, establecido por Moisés, fundado sobre Aarón, y el rito de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesucristo, fundamentado sobre Jesucristo y entregado al sacerdocio católico. Vemos que aquí nos está hablando que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno que no tiene principio ni tiene final, ya que el sacerdocio de Melquisedec viene desde antes del sacerdocio de Abraham, donde el sacerdocio de Aarón. Recordemos la genealogía. Está Abraham, Abraham. Ah, qué caray. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a Leví y de Leví viene Aarón. Esto vemos aquí que son 5 generaciones antes del nacimiento de Aarón. 5 generaciones antes de que Moisés estableciera el sacerdocio de Aarón sobre su hermano. Y aún aquí ya está Melquisedec recibiendo el diezmo, mostrando que el sacerdocio de Melquisedec es el eterno, el correcto, mientras el sacerdocio de Aarón es apenas solamente una sombra del sacerdocio de Melquisedec. Por eso es que el sacerdote, todo lo referente a Aarón, incluyendo en el día del sábado, queda abrogado y reemplazado por lo que es eterno. Dice San Pablo en 1 Corintios 13, ahora todo es una sombra como en un espejo borroso, pero entonces se verá tal cual es la situación. Esto es lo mismo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Jordán les expliqué lo que es la tipología. Todo lo referente a la ley de Moisés, incluyendo el rito de Aarón, la ley del sábado, la ley de los sacrificios, no es más que una sombra, un reflejo de lo que Jesucristo ya después establecería en su rito de Melquisedec. El perdón absoluto de los pecados por el sacrificio supremo que es Jesucristo, lo cual abroga también la ley del sábado y la reemplaza con el domingo. Sigamos viendo qué más nos dice. Sigamos viendo qué más nos dice. Versículo 21. Luego de Sodoma dijo a Abraham, luego el rey de Sodoma dijo a Abraham, devuelve las personas que has liberado y quédate con sus pertenencias.
Ya después de todo este relajo, ya después que Abraham le diezma su parte a Melquisedec, llega el rey de Sodoma a pedirle sus cosas. Y Abraham, teniendo derecho a despojo según la ley de la guerra, siendo un hombre honrado, le contesta con el versículo 22. Levanto mi mano hacia Yahvé, está haciendo un juramento. Creador del cielo y de la tierra, Dios altísimo, para jurar que no tomaré una hebra de hilo, no tomaré ni lo más pequeño de tus zapatos, ni cosa alguna que te pertenezca. Así tú no podrás decir, Abraham se enriqueció a costa mía. Abraham era rico. No era tan difícil que hubiera gente que le tuviera envidia por la riqueza que pudo adquirir. Por lo tanto, es más, desde antes de salir de Ur de los Caldeos ya tenía algo de riqueza. Y a lo largo del camino, según vamos viendo en la historia de Abraham, él está enriqueciéndose poco a poco. O sea, ya salió rico y va adquiriendo todavía más riqueza. El problema no es la riqueza, el problema es la avaricia. Abraham llegó a ser rico no por avaricia, sino por saber trabajar. Pero como él no es avaricioso, él es correcto y jura entregarle a el rey de Sodoma lo que le pertenece. Así no puede decir, no me vas a culpar a mí de quitarte tus cosas. Lo tuyo, tuyo, lo mío, mío. Versículo 24. No quiero nada para mí, sino tan solo lo que han comido mis hombres. En cuanto a mis aliados, Aner, Escol y Mamre, que ellos mismos tomen su parte. Es decir, lo único que está pidiendo Abraham es lo correcto. Él llevó a su gente para trabajar con él, para librar a los cautivos. Y aún así, librando a los cautivos, hubo un pequeño problema. Ahora tiene que darle a ellos su parte. Recuerden que bajó desde Jerusalén, no desde Hebrón, que es pleno desierto, al extremo sur de lo que ahora es el Mar Muerto. Eso es aproximadamente media hora de camino hoy por carretera, en carro. ¿Cuánto sería en pie? Y debería haber subido hasta Damasco. Son que fácil 4 o 5 horas de manejo. ¿Cuánto hubiera sido a pie en esos días que no tenían carros? Fue un esfuerzo grande que esa gente tuvo. Dice San Pablo, el obrero es merecedor de su salario. Y por lo tanto, lo único que pidió Abraham es lo que es justo. Aprendamos de esto. Lo que es justo jamás es una cantidad exorbitante. Quiero lo que es justo. Justo para el latino no necesariamente significa que es justo. Justo es lo correcto. Justo quiere decir que no quieras tú aprovecharte ni pisotear a los demás, ni aprovecharte de los demás. Él solamente quiso la porción con lo cual se pudiera pagar la manutención de los hombres que él llevó.